Claro que sí. Aquí tienes la versión ampliada del guión, manteniendo el estilo, tono y formato, pero extendiéndolo a 1500 palabras. Asterisco asterisco título asterisco asterisco escundalo turco. Kerem y Hande, distancia insuperable en la vida real. El Dramu superíndice 3N de las series que amamos. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola, mis adorados adictos a las telenovelas turcas, y bienvenidos un día más a nuestro rincón de chismes, teorías y dramas de telenovela. Si al igual que yo ustedes también se entregan con pasión a esos giros inesperados, a esos romances que nos hacen suspirar y a esos dramas que nos dejan al borde del asiento gritándole a la pantalla, entonces definitivamente este es su lugar en el universo de Internet. Hoy vamos a sumergirnos, no solo en las tramas ficticias que tanto amamos, sino también en el fascinante mundo detrás de cámaras. Vamos a indagar un poquito más allá de la ficción, vamos a desentrañar esas historias de los actores que nos roban el corazón en la pantalla y que, fuera de ella, tienen vidas que a menudo nos dejan con la mandíbula desencajada. Y sí, como el título de este vídeo lo indica, vamos a hablar de Kerem y Hande, pero ojo, no solo de ellos, porque el drama, la pasión y los corazones rotos no son exclusivos de una sola pareja. Este universo turco está lleno de historias dignas de ser contadas. Pero antes de que nos lancemos de lleno a los chismecitos jugosos, a las especulaciones más locas y a los dramas más intensos, quiero recordarles a todos ustedes, mis fieles televidentes, que si disfrutan de este contenido, no se olviden de presionar ese botón de suscribirse y activar la campanita. De esta manera, no se perderán ni un solo detalle de nuestros vídeos, que vienen cargados de intriga, romance y por supuesto muchísimo drama turco. Y ahora sí vayamos al grano, o mejor dicho a los melocotones, porque hoy la cosa está más jugosa que nunca. Comencemos este viaje a través del apasionante universo de las series turcas con una que seguramente resuena en sus corazones y que en gran medida fue la culpable de que muchos de nosotros nos engancháramos sin remedio a las historias de Estambul y sus alrededores, asterisco Sencalcam asterisco, o asterisco llamas a mi puerta asterisco, como la conocemos en tierras hispanohablantes. Esta comedia romántica, que nos vendió la idea de un amor a primera vista, nos regaló la química explosiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La trama, como ya muchos de ustedes saben, es la típica de una chica humilde que se ve obligada a fingir un romance con un millonario que cree que el amor es una fantasía de cuentos de hadas, pero ya todos sabemos cómo termina esto, ¿verdad? Amor, drama, celos, malentendidos, giros inesperados, todo lo que hace que una telenovela sea absolutamente irresistible. Y no olvidemos esos diálogos punzantes que nos hacían reír y suspirar al mismo tiempo. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque la química entre Hande y Kerem no se limitó a la pantalla. Los rumores de un romance fuera del set comenzaron a circular con más fuerza que un rumor de pasillo en una escuela secundaria, y al poco tiempo se confirmaron. Durante un tiempo fueron la pareja del momento. Las redes sociales ardieron con cada foto que compartían, cada dedicatoria que se hacían mutuamente, cada interacción en vivo que confirmaba su amor, convirtiéndolos en la pareja más adorada del panorama turco. Eran como la pareja de ensueño que todos queríamos imitar, la prueba de que el amor de la televisión podía trasladarse a la vida real. Lamentablemente, como en muchas historias de amor que nos hacen creer en los finales felices, la magia se desvaneció como un castillo de arena ante la marea, y la relación llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto y la esperanza perdida. Y lo más intrigante de todo este asunto es que, según los rumores que circulan por los rincones más oscuros de Internet, las cosas no terminaron precisamente en buenos términos, lo que añade un nivel de drama aún mayor a esta historia. Se dice que ya no se dirigen la palabra, que evitan a toda costa coincidir en el mismo espacio y que hasta evitan viajar al mismo país, lo que ha levantado una gran polvareda entre los fans, que aún suspiran por su romance, que desean verlos juntos de nuevo, aunque sea en una pantalla. Este drama fuera de cámaras es un claro ejemplo de cómo la realidad, en muchas ocasiones, puede superar a la ficción, ¿no lo creen? ¿Será que algún día veremos una reconciliación de telenovela o el drama es ya irreconciliable? Pero no nos vamos a quedar únicamente en asterisco llamas a mi puerta asterisco, porque hay otras series que también nos han robado el corazón y que esconden sus propios dramas detrás de cámaras. Pasemos ahora a asterisco Erkencicus asterisco, o asterisco pájaro soñador asterisco, otra comedia romántica que nos hizo suspirar con la historia de amor entre Candibit y Sanem, interpretados por Can Yaman y Demet Özdemir. Aquí Can, un fotógrafo aventurero con espíritu libre, y Sanem,
una joven soñadora que busca su lugar en el mundo, se ven envueltos en una serie de malentendidos que, por supuesto, los llevan al amor. Esta serie es puro color, pasión, exotismo y, por supuesto, mucho drama, tal y como nos gusta en una buena telenovela. Sus paisajes de ensueño, sus tradiciones y esa forma tan particular de contarnos una historia de amor nos dejaron cautivados a todos. La química entre Can y Demet era innegable, palpable en cada escena, y los rumores sobre un posible romance fuera de pantalla no tardaron en aparecer, alimentando la esperanza de muchos fans. Aunque nunca hubo una confirmación oficial, sus interacciones en redes sociales y algunos gestos públicos alimentaron aún más la especulación y, por supuesto, los sueños de sus seguidores. Lo que sí fue evidente es que la intensidad de su trabajo afectó su relación personal, y después de finalizar la serie, cada uno tomó caminos diferentes. Can Yaman, por ejemplo, se mudó a Italia y continuó su carrera allí, mientras que Demet ha seguido protagonizando otras producciones turcas, consolidándose como una de las actrices más queridas. Esta serie nos recuerda que incluso los romances más apasionados en pantalla, aquellos que nos hacen creer en la magia del amor, a veces no se traducen en una historia de amor duradera en la vida real. Los reflectores pueden ser muy intensos, y las exigencias del trabajo pueden llegar a ser demasiado para cualquier relación. Sigamos explorando el universo de las series turcas con otra que nos ha dejado enganchados a la pantalla, *Kukur*. Esta es una propuesta muy diferente, mucho más intensa, oscura y con un toque de realidad cruda. Se trata de un drama de acción que sigue las aventuras y desventuras de la familia Koval, que controla el barrio de Kukur en Estambul. La serie está llena de traición, venganza, conflictos familiares, lealtades que se ponen a prueba y muchísima acción. Los personajes son muy complejos, con una profundidad que nos permite entender sus motivaciones, y las situaciones a las que se enfrentan son tan dramáticas que nos dejan sin aliento. El protagonista principal, Yamak Koval, interpretado por el talentoso Aras Bulut İynemli, es un personaje carismático y lleno de matices, que tiene que luchar para proteger a su familia y a su barrio, aun cuando esto signifique perderse a sí mismo. Aunque *Kukur* no se centra en historias románticas como las anteriores, el drama familiar y la intensidad de las relaciones entre los personajes son igual de adictivos. Además, la serie ha tenido un gran impacto social en Turquía, generando debates sobre la violencia, la justicia social, la lealtad y la corrupción, lo que demuestra el poder de las telenovelas turcas para ir más allá del simple entretenimiento. Esta serie es un ejemplo de que no todo en las series turcas es romance y pasión. También hay espacio para dramas más profundos y comprometidos, historias que nos hacen reflexionar sobre los problemas que aquejan a las sociedades contemporáneas. La crudeza y la realidad que muestra esta serie la convierten en una de las producciones más importantes de Turquía. Cambiando un poco de registro, quiero hablarles de *Mucize Doctor* o *Doctor Milagro*. Esta es una adaptación turca de la serie coreana *Good Doctor*, y aunque ambas series comparten el mismo argumento base, la versión turca le aporta su propio estilo y sensibilidad. La serie cuenta la historia de Ali Befa, un joven médico con síndrome de Savant que debe superar los prejuicios y las dificultades para ser aceptado en un hospital de prestigio. Es una historia muy conmovedora que nos habla de la inclusión, la superación personal, la empatía y la importancia de ver más allá de las apariencias. Taner Olmez, quien interpreta a Ali, hace un trabajo excepcional al darle vida a este personaje tan complejo y conmovedor, logrando que nos encariñemos con él y nos conmovamos con sus luchas diarias. Esta serie, a diferencia de las anteriores, se centra menos en el drama romántico y más en el drama humano, explorando las relaciones entre los personajes, sus miedos, sus inseguridades y sus aspiraciones. *Doctor Milagro* ha sido un gran éxito en muchos países, mostrando la universalidad de la historia y la empatía que puede generar en el público. Además, la serie ha servido para dar visibilidad a las personas con autismo y sensibilizar sobre las dificultades a las que se enfrentan, demostrando que las series de televisión pueden no solo entretener, sino también educar y generar conciencia social. Y es que no todas las historias de las series turcas terminan en besos y abrazos, a veces se trata de lecciones de vida que nos calan hondo y nos hacen mejores personas. Y ahora, para los que les gustan los dramas históricos, tenemos *Mutesem YZYL o *El Sultán*. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano, a la vida de Suleimán el Magnífico y su harén. La serie está llena de intrigas palaciegas, luchas de poder, amores prohibidos, rivalidades, alianzas, traiciones y muchísima pasión.
El vestuario es espectacular, los escenarios son impresionantes y la historia está muy bien documentada, aunque como toda adaptación histórica se toma algunas licencias creativas para hacer la trama más atractiva para el público. Ali Tergenk interpreta a Suleimán y Mary Muzerlia Hurrem, la esclava que se convierte en la esposa más poderosa del sultán, en una actuación que dejó al público sin aliento. Aunque se basa en personajes reales y en hechos históricos, la serie toma algunas licencias creativas para dramatizar la trama y hacerla más atractiva para el público, pero esto no le quita emoción a la historia. El sultán fue un gran éxito a nivel internacional y despertó el interés de mucha gente por la historia del Imperio Otomano. Esta serie nos demuestra que el drama, la pasión y las intrigas no son un fenómeno moderno, sino que siempre han estado presentes en la historia de la humanidad. La vida en el harén era un hervidero de emociones, rivalidades y ambiciones, y el sultán nos permite asomarnos a este mundo de una forma muy entretenida. Y por último, pero no menos importante, tenemos Ask Memnu o Amor Prohibido . Esta serie es un clásico turco, un drama que sigue la historia de un amor prohibido entre una joven y el marido de su tía. La trama está llena de giros inesperados, celos, traiciones y mucho drama, por supuesto. La serie ha sido adaptada en diferentes países y sigue siendo un éxito en la actualidad. Beren Saat y Kwan Tatltu, los protagonistas de la serie, hicieron un trabajo espectacular al dar vida a esta historia tan intensa y apasionante. Cada uno de los personajes de esta serie, incluso los que en un principio se mostraban como malos, tienen una complejidad que los hace muy humanos. Amor Prohibido es un ejemplo de que no todas las historias de amor tienen un final feliz. A veces el amor puede llevar a la destrucción y al dolor, y esta serie nos lo muestra sin tapujos. La trama es muy compleja, los personajes son muy humanos y las decisiones que toman nos hacen reflexionar sobre los límites del amor. Y es que el drama turco nos encanta porque nos muestra la vida en toda su complejidad, con sus luces y sus sombras, con sus alegrías y sus tristezas, sin endulzar la realidad, y eso es lo que la hace tan atractiva para el público. Y bien amigos, hasta aquí nuestro recorrido de hoy por el apasionante mundo de las series turcas. Hemos visto que la pasión, el drama y las intrigas no solo se quedan en la pantalla, sino que a veces traspasan y afectan a la vida real de los actores. Y como hemos visto con Kerem y Hande, la magia en la pantalla no siempre se traduce en una historia de amor duradera fuera de ella. Pero, ¿a poco no es esto parte de lo que hace tan irresistibles a las series turcas? Las emociones que nos hacen sentir, la intensidad de sus historias y la pasión de sus actores, son lo que nos mantiene pegados a la pantalla esperando el siguiente capítulo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por las series turcas. Me encantaría saber qué opinan ustedes de las series que hemos mencionado. ¿Hay alguna otra serie turca que les haya dejado con la boca abierta? Dejen sus comentarios aquí abajo, estaré encantado de leerlos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle al like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme un día más, y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de drama, pero solo en la ficción.